El golpe que sentí no fue en la silla, sino en el alma. Ver la espalda de mi nuera bloquear mi lugar me heló la sangre. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Me llamo Elena, y a mis 68 años pensaba que ya había visto de todo en la vida. Pero ese día, en la sala de juntas, supe que el verdadero juego apenas comenzaba. Había puesto mi corazón y mi sudor en muebles del sol, desde que era una muchacha, codo a codo con mi difunto esposo, Jorge. Empezamos en un garaje, con el olor a viruta y barniz pegado a la piel. Yo era la de los números, la que negociaba con los proveedores de madera, la que revisaba cada factura con lupa y la que mantenía el orden en el taller. Jorge era el artista, el que diseñaba, el que sabía cómo darle vida a un trozo de caoba. Juntos construimos esta empresa, ladrillo a ladrillo, mueble a mueble, hasta convertirla en lo que es hoy, un nombre respetado en todo el país. Mis hijos, Ricardo y Ana, crecieron entre mesas sin terminar y el zumbido de las sierras, sabiendo que este negocio era el legado de una vida de esfuerzo. Cuando Jorge se fue hace 5 años, sentí que una parte de mí se iba con él, pero supe que debía seguir adelante por todo lo que habíamos creado. Los socios más antiguos, los que me conocían desde los inicios, siempre me trataron con el respeto que gané. Mi silla, esa silla de caoba labrada por las manos de mi esposo, en la cabecera de la mesa de juntas, era más que un asiento, era mi historia, mi presencia. La reunión de hoy era crucial. Se decidiría la expansión a un mercado extranjero, un proyecto ambicioso que yo misma había empezado a estudiar hacía meses. Entré a la sala de juntas puntual, como siempre. 15 pares de ojos me recibieron con un saludo discreto o una sonrisa amable. Pero mi vista se detuvo en mi nuera, Leticia, que estaba de pie justo delante de mi silla, con su bolso de diseñador sobre el respaldo. Leticia, la esposa de mi hijo Ricardo, había entrado a la empresa hacía 10 años, trayendo ideas modernas y una ambición que a veces me asustaba. La vi de reojo, con su traje de corte impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me acerqué, esperando que apartara el bolso y me cediera el paso, como era costumbre. Pero ella no se movió. Levantó una ceja, como si mi presencia allí le sorprendiera. «Abuela Elena», dijo con un tono que pretendía ser dulce, pero era más bien cortante. «La verdad, pensamos que no vendría. Usted ya no forma parte de esto. Siéntese afuera, si quiere esperar a Ricardo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Leticia, esta es mi silla, mi lugar. Yo soy socia fundadora y tengo el derecho de estar aquí», le dije, intentando mantener la calma, mi voz firme a pesar del temblor interno. Ella se rió, una risa seca y forzada. «Ay, abuela, por favor, es hora de dejar las viejas costumbres. Las decisiones importantes las tomamos los que estamos al día, los que realmente aportamos». Y con un gesto rápido y deliberado, agarró el respaldo de mi silla y la empujó suavemente hacia atrás, lejos de la mesa, casi chocando con la pared, como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Luego, con una lentitud exasperante, colocó un portafolio de cuero sobre la mesa, justo donde debería haber estado mi credencial, y se acomodó ella misma en el asiento adjunto, el que siempre estaba a mi lado. Mi hijo Ricardo, sentado a la derecha de ella, clavó la mirada en la mesa, su rostro inexpresivo, como si fuera un invitado más, ajeno a lo que pasaba. Los demás socios se revolvieron incómodos en sus asientos, algunos tosiendo, otros mirando el techo o sus papeles. Nadie dijo una palabra. Sentí el calor subir por mi cuello. No era rabia explosiva, sino una humillación fría y profunda. Era como si, de repente, todo mi pasado, todos mis años de sacrificio, se volvieran invisibles. Me miré las manos, arrugadas por el tiempo, pero firmes. Esas manos habían lijado madera, habían contado billetes, habían secado lágrimas, y ahora estaban allí, expuestas al desprecio de una mujer que creía que la modernidad era sinónimo de descarte. La credencial con mi nombre, Elena Torres, socia fundadora, aún estaba sobre la mesa, junto al portafolio de Leticia. La tomé. Sentí el cartón liso bajo mis dedos y me detuve un instante, mi mente un torbellino de recuerdos. El día que Jorge me dio la primera credencial,
hecha a mano, prometiéndome que seríamos socios para siempre. Cerré los ojos por un segundo, buscando la fuerza de ese recuerdo. Abrí los ojos, miré a Leticia directamente. Su sonrisa de suficiencia era como un aguijón. No me di la vuelta para irme a casa, no salí corriendo para llorar en silencio. Simplemente, con la credencial en la mano, di un paso hacia atrás, luego otro. Los socios me observaban con pena, con vergüenza ajena, pero ninguno se atrevió a interceder. Ricardo seguía sin mirarme. Lentamente, caminé hacia la entrada de la sala de juntas, donde había unas sillas destinadas a las visitas que esperaban. Elegí la más discreta, la que estaba más cerca de la puerta, pero que aún permitía escuchar lo que pasaba dentro. Con la espalda recta, como me enseñó mi madre, me senté. La credencial la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, donde guardaba mis llaves y un pañuelo de tela. Pensaron que me habían echado, que me habían doblado, que me iría con el rabo entre las piernas, llorando mi destino. Pero olvidaron que soy de las que siembran la tierra con amor, no de las que la abandonan ante la primera sequía. Me senté allí, en el pasillo, con la clara melodía de sus voces dentro y el silencio de mi propia determinación creciendo en mi pecho. Desde allí, desde afuera, una ve las cosas con otra claridad. Y ellos, adentro, aún no sabían lo que se venía. Me senté en la silla de madera fría del pasillo, el sonido amortiguado de las voces de la sala de juntas filtrándose por la puerta de caoba maciza. No era una puerta cualquiera. Era una que Jorge había diseñado, con incrustaciones de ébano que formaban el logo original de Muebles del Sol. El mismo sol sonriente que yo misma había dibujado en una servilleta de papel una tarde de domingo, cuando soñábamos con un futuro juntos. Ahora, esa puerta parecía una barrera infranqueable, y las voces al otro lado, antes familiares, sonaban distantes, casi ajenas. En mi bolsillo, la credencial con mi nombre, Elena Torres, socia fundadora, me quemaba la yema de los dedos. No era solo un pedazo de cartón, era el peso de una vida, de mi vida. Recuerdo el día que Jorge me dio la primera. Era de cartulina, escrita a mano con su caligrafía elegante, y en lugar de un logo impreso, había dibujado un pequeño sol con un plumín. Me la entregó con una sonrisa de esas que iluminaban el alma, diciendo: «Elena, eres el sol de esta empresa, el motor que nos mueve. Esto es tuyo, tanto como mío, y en los papeles, incluso más. Siempre asegúrate de que nuestros valores se mantengan». En ese momento, no entendí del todo lo de «en los papeles», incluso más, pero lo acepté como una de las románticas exageraciones de mi esposo. Ahora, en el silencio del pasillo, esa frase resonaba con una claridad inquietante. Escuché la voz de Leticia, aguda y segura, presentando diapositivas sobre innovación y mercados emergentes. Hablaba de la expansión a Centroamérica, un proyecto que yo había investigado durante meses. Mis notas, mis proyecciones, mis contactos en Honduras y Costa Rica. ¿Estarían usando mis propios estudios? Sentía un escalofrío de rabia y un nudo en el estómago al mismo tiempo. Ricardo, mi hijo, intervino con un comentario técnico, su voz monótona, sin rastro de la pasión que le había visto poner en el taller cuando era joven. Él, que creció oliendo a madera y a pegamento, ahora parecía un autómata, una extensión de su esposa. Esa fue la parte que más me dolió, la indiferencia de Ricardo, el hijo que llevé en mis entrañas, el que creció bajo el ala de Jorge y mía. Ni una mirada, ni un gesto, como si no existiera, como si la silla vacía, empujada a un rincón, no fuera la mía. La reunión duró horas. Yo permanecí sentada, inamovible, como una estatua de sal. Observaba a los empleados pasar por el pasillo, sus pasos rápidos, sus ojos furtivos, algunos desviando la mirada para no cruzarse con la mía, otros con una expresión de compasión que me perforaba el alma. Recordé cómo era cuando empecé. Una mujer joven, de 20 y tantos, con un delantal manchado de barniz y las manos llenas de astillas, pero con la cabeza llena de sueños. Jorge, con su sonrisa siempre dispuesta y su manera de tratar a cada carpintero como si fuera de la familia. «Doña Elena», me decían entonces. «Doña Elena es el cerebro de este negocio», solía decir Jorge a los clientes. «Sin ella no hay números, y sin números no hay empresa». Esa tarde,
El sol de poniente se colaba por las ventanas del pasillo, pintando de naranja las paredes y el suelo pulido. Mis rodillas empezaron a dolerme, pero no me moví. Necesitaba escuchar, necesitaba entender la magnitud de la traición. Oí a Leticia hablar de reestructuración de la Junta y modernización de los estatutos. Las palabras sonaban inofensivas, pero en el contexto de lo que acababa de pasar eran un golpe más. Me venían a la mente imágenes de mi Jorge, ya enfermo, en cama, con la voz apenas un susurro. Me había pedido que buscara un documento específico, un acta notarial que habíamos firmado años atrás, en los inicios de la empresa, cuando la confianza era ciega y la idea de un conflicto familiar parecía absurda. «Guárdalo bien, Elena», me dijo. «Es nuestra seguridad. La seguridad de que nadie, nunca, podrá olvidar de dónde venimos y lo que realmente construimos». Lo busqué. Lo encontré en la caja fuerte de casa, metido entre las escrituras de la casa y unas cartas de amor de nuestra juventud. Era un papel viejo, amarillento, con sellos y firmas que hoy parecían incomprensibles. Lo guardé en el fondo de un cajón, sin darle mayor importancia, confiando en que nunca necesitaríamos usarlo. ¿Y si ese era el en los papeles incluso más de Jorge? Mientras Leticia continuaba su perorata sobre optimización de recursos, un eufemismo que siempre usaba para despedir a los empleados con más antigüedad, una figura familiar se acercó por el pasillo. Era Margarita, la secretaria ejecutiva, una mujer de unos 50 y tantos, con el cabello recogido en un moño impecable y una mirada siempre atenta. Llevaba más de 30 años en Muebles del Sol, desde antes de que tuviéramos oficinas de lujo. Ella había visto crecer la empresa, había visto crecer a mis hijos, y había sido una especie de mano derecha silenciosa para Jorge y para mí. Nos conocía como a la palma de su mano. Se acercó a mí con paso discreto, llevando una bandeja con café humeante y unas galletas. «Doña Elena», susurró, su voz cargada de una preocupación palpable. «Creí que le gustaría un café. Ha sido una mañana larga». Le di una pequeña sonrisa agradecida. «Gracias, Margarita. Eres un ángel». Cogí la taza, el calor reconfortante en mis manos frías. Ella se sentó en la silla contigua, fingiendo revisar unos papeles, pero su atención estaba puesta en mí. Escuché lo que pasó, doña Elena. Me hirvió la sangre. La señora Leticia es muy ambiciosa. Su voz se apagó, pero sus ojos decían mucho más. «No se preocupe, Margarita. A cada cochino le llega su sábado», le dije, repitiendo un viejo dicho de mi abuela, la voz más fuerte de lo que esperaba. Me miró, una chispa de sorpresa y admiración en sus ojos. «Así es, doña Elena, así es». La mirada de Margarita, llena de lealtad y apoyo silencioso, fue como un bálsamo para mi espíritu. Era un recordatorio de que no estaba sola, de que el respeto que había cultivado durante décadas no había desaparecido por la acción de una sola persona. Mientras sorbía mi café, el aroma amargo y caliente despertando mis sentidos, mi mente ya no estaba en la humillación, sino en el rompecabezas que Jorge me había dejado. El documento, ese acta notarial. ¿Qué decía exactamente? Recordaba vagamente que se refería a las acciones fundacionales, a la estructura de propiedad, pero sobre todo, a la gobernanza en caso de ausencia de uno de los socios. Jorge siempre fue meticuloso, un visionario no solo en diseño, sino también en prever problemas futuros. Leticia y Ricardo habían asumido el control administrativo, cambiando cosas, pero siempre creyendo que la estructura principal estaba en manos de los dos hijos, Ricardo y Ana, a partes iguales. Pero Jorge y yo habíamos pasado por momentos difíciles. Una vez, a punto de la quiebra, tuve que vender mis joyas para salvar el negocio. Otra, una huelga de carpinteros que yo misma negocié, puerta por puerta, para que no se derrumbara todo. Esos sacrificios, esa sangre, sudor y lágrimas estaban plasmados en la historia de la empresa y en algo más. «Margarita», le dije, bajando la voz, «necesito que me hagas un favor muy importante. Un favor de los de antes, de los que no se comentan». Ella asintió, su mirada fija en mis ojos. «Lo que sea, doña Elena. Usted sabe que mi lealtad está donde debe estar». No la había dudado ni un segundo. Margarita era una mujer de palabra y había visto de todo en la empresa. Sabía la verdad, más allá de los discursos de Leticia.
Necesito acceso a los archivos antiguos, a los documentos de la fundación de la empresa, los primeros estatutos, las actas notariales de hace 35 años, los originales. Los ojos de Margarita se abrieron ligeramente. «¿Los que están en la caja fuerte de contabilidad, la vieja, la que solo usted y el señor Jorge usaban?», preguntó, su voz aún más baja. Asentí. «Exacto. Y necesito que nadie, absolutamente nadie, sepa que los he pedido. Ni Ricardo, ni mucho menos Leticia». Margarita masticó pensativamente su labio inferior. «Doña Elena, esa caja está en una oficina que ahora usa el contador nuevo, el señor García. Y la llave la tiene él, y Ricardo, creo». Mi corazón dio un brinco. ¿La llave? ¿También me habían quitado eso? Pero, continuó Margarita, hay una copia. Siempre hubo una copia. En el despacho del señor Jorge, en su viejo escritorio, en el cajón de abajo, el que tiene un doble fondo. Él siempre decía, uno nunca sabe cuándo necesitará algo a escondidas de los niños. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Y la llave del despacho antiguo, esa sí la tengo yo. Me la dio el señor Jorge la semana antes de fallecer. Dijo, Margarita, este despacho es el santuario de mis recuerdos, y Elena es quien debe cuidarlos. Ayúdala si alguna vez lo necesita. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero logré contenerlas. Jorge, incluso desde la tumba, me cuidaba. Mi esposo había sido un hombre sabio, un visionario que anticipó la ambición desmedida y la ingratitud. Sabía que sus niños podrían olvidar quiénes eran sus verdaderos pilares. Este era el poder oculto, la carta bajo la manga que él me había entregado sin que yo lo supiera del todo. «Margarita», le dije con una voz que temblaba ligeramente, «necesito que me consigas esa llave. Ahora». Ella asintió, se levantó con un movimiento ágil y discreto. «Enseguida, doña Elena. Iré al archivo a buscar unos papeles viejos para disimular. Cuando salga el último de la reunión, la espero en el despacho de Jorge». Y con eso, desapareció por el pasillo, su paso firme y decidido. La reunión dentro de la sala de juntas finalmente terminó. Los murmullos se hicieron más fuertes, luego el sonido de las sillas al moverse. La puerta se abrió, y los socios comenzaron a salir. Algunos me saludaron con la cabeza, otros me ofrecieron una mirada de disculpa. Ricardo y Leticia salieron casi al final. Leticia, con una sonrisa triunfal, se detuvo un momento, me lanzó una mirada de soslayo, como si yo fuera parte del mobiliario del pasillo, y dijo a Ricardo, en voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara. «Ves, Ricardo, esto es por el bien de la empresa. Necesitamos decisiones rápidas, sin sentimentalismos». Ricardo se encogió de hombros, asintiendo, su mirada fija en su teléfono. Ni una palabra, ni un «mamá, ¿estás bien?», nada. Fue como si ese último pedazo de mi corazón se hubiera congelado. Los observé alejarse por el pasillo, la imagen de mi hijo siendo arrastrado por la corriente de la ambición de su esposa. El eco de sus palabras, «Usted ya no forma parte de esto», resonando en mi cabeza. Pero esta vez, las palabras ya no me dolían como antes. Se habían convertido en un eco, un recordatorio de lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla del pasillo, sintiendo el crujido de mis rodillas, pero con una determinación renovada en mi espíritu. Me dirigí al antiguo despacho de Jorge, el lugar que había sido su santuario personal y, para mí, un lugar lleno de recuerdos agridulces desde su partida. La puerta, de madera más sencilla que la de la sala de juntas, estaba cerrada. Margarita ya estaba allí, esperándome, su rostro serio. Tenía una llave pequeña y antigua en la palma de su mano. «Aquí está, doña Elena», susurró, entregándomela. El metal frío se sintió pesado en mi mano. «Gracias, Margarita. Eres una joya». Abrí la puerta. El despacho olía a viejo papel, a madera pulida y, curiosamente, a la colonia de Jorge, un aroma a sándalo y pachulí que me transportó al instante a tiempos pasados. La oficina estaba intacta, como si Jorge fuera a volver en cualquier momento. Sus libros de diseño en los estantes, sus herramientas de carpintería en una esquina, y en el centro, su escritorio macizo de roble, lleno de papeles y bocetos. Me acerqué al escritorio, el cajón inferior, el que tenía el doble fondo. Recordaba a Jorge sacando monedas de allí para darles a los niños cuando venían a visitarlo en la oficina.
Toqué la madera, mis dedos recorriendo las vetas. Margarita estaba de pie, silenciosa, en la puerta, vigilando. Con un pequeño esfuerzo, logré abrir el cajón inferior. Dentro, entre carpetas viejas y lápices sin punta, busqué el mecanismo del doble fondo. Jorge me había mostrado cómo funcionaba una vez, en un momento de ligereza. Era un pequeño resorte oculto, apenas visible. Mis dedos buscaron, tantearon, hasta que sentí el clic. Una delgada capa de madera se deslizó, revelando un compartimento secreto. Dentro no había joyas ni dinero. Había una única carpeta, de cuero desgastado, con las iniciales JT y ET grabadas en oro, ya casi borradas. Mis iniciales y las de Jorge. La saqué. El cuero era suave y frío al tacto. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré varios documentos, todos fechados de los primeros años de la empresa. Unos eran viejos contratos con proveedores, otros eran registros de inventario. Pero en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda que yo misma había bordado para Jorge hacía muchos años, estaba el acta notarial. El papel, ligeramente amarillento por el tiempo, pero en perfecto estado. Los sellos notariales brillaban y las firmas, la de Jorge, la mía, la del notario. Lo desplegué con cuidado. Mis ojos se posaron en una sección específica, resaltada a mano por Jorge con un lápiz rojo. No entendía bien la jerga legal en ese momento, pero una frase se me grabó a fuego en el corazón. En caso de disenso grave o incapacidad de los socios principales, la gestión y el poder decisorio recaerán en el socio fundador con mayor antigüedad y experiencia demostrada en la administración, debiendo su voto ser el decisivo en cualquier asunto que comprometa la visión y los valores originales de la sociedad. Y justo debajo, con una nota al margen de Jorge, decía: «Esto, Elena, significa tú. Eres el ancla de todo esto». Mi respiración se aceleró. No era solo que tenía voz, tenía el voto decisivo, tenía el poder, un poder que había estado allí, latente, protegido por la visión de mi esposo, esperando el momento adecuado para ser activado. Los ojos de Margarita se posaron en el documento que sostenía. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo: sorpresa, alivio y una renovada admiración. Cerré el documento con cuidado, lo guardé de nuevo en la carpeta de cuero y luego en el compartimento secreto del escritorio. Volví a cerrar el cajón, el clic del doble fondo sonando como una sentencia. Salí del despacho de Jorge, el olor a sándalo y pachulí impregnado en mi ropa, pero esta vez no con tristeza, sino con una sensación de propósito. Margarita cerró la puerta con llave. «Doña Elena, no sé lo que ha encontrado, pero su cara ha cambiado, y para bien». Le sonreí, una sonrisa que nacía de la quietud de una tormenta interna que se había apaciguado. «Así es, Margarita. Jorge siempre fue más listo que todos nosotros juntos». Miré el pasillo vacío, la sala de juntas ahora silenciosa. Leticia y Ricardo creían que me habían quitado mi silla, que me habían silenciado. Pero no sabían que, al empujarme fuera de la sala, me habían dado la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva y de encontrar las herramientas que siempre estuvieron a mi disposición. Habían despertado al león dormido, y mi primer paso concreto, el que no tendría vuelta atrás, sería volver a leer cada palabra de ese acta, entender sus implicaciones legales y financieras, y preparar mi próximo movimiento, uno que ellos nunca esperarían. Sentí una energía que no había sentido en años. La batalla por Muebles del Sol apenas había comenzado, y yo no iba a ser un mueble viejo y olvidado en el pasillo. Iba a ser el pilar que Jorge siempre quiso que fuera. Las palabras de Jorge resonaban en mi cabeza como un eco, claras y firmes, a pesar de los años. Esto, Elena, significa tú. Eres el ancla de todo esto. Con el acta notarial bien guardada en mi cartera, sentí un peso, pero también una ligereza. Una carga de responsabilidad, sí, pero también la liberación de saber que tenía las herramientas para defender lo que era nuestro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. No cambié mi rutina, no hice grandes anuncios. Seguí yendo a mi casa de siempre, cuidando mi jardín, cocinando el arroz con leche para mis nietos cuando venían de visita. Pero cada noche, en mi estudio, con la luz tenue de mi lámpara de lectura,
me sumergía en el legajo de documentos que Margarita me había ayudado a recuperar. El acta notarial era la joya de la corona, pero había más. Los estatutos originales, los libros de actas de los primeros años, incluso algunas cartas que Jorge había escrito a sus abogados sobre la estructura de la empresa. Margarita se convirtió en mi sombra, mi aliada silenciosa y discreta. Cada mañana, antes de que llegaran Ricardo y Leticia, ella me dejaba sobre el escritorio del despacho de Jorge, el mismo donde encontré los documentos, un informe detallado de lo que sucedía en la empresa. No eran los informes oficiales, llenos de cifras maquilladas. Eran los chismorreos de los pasillos, los despidos injustos disfrazados de reestructuración, las quejas de los viejos carpinteros que sentían que su trabajo ya no era valorado. Una tarde me trajo un borrador de los nuevos estatutos que Leticia quería aprobar. Los leí con lupa. Eran un intento descarado de centralizar el poder en la figura de un CEO ejecutivo, un puesto que, por supuesto, Leticia aspiraba a ocupar, relegando a Ricardo a un papel más bien decorativo y a mí a una figura del pasado sin voz ni voto. Sonreí con amargura. Creían que yo era una anciana que apenas recordaba dónde dejaba las gafas. Qué equivocados estaban. Mi primera acción fue contactar a don Ernesto, un notario que había sido amigo de Jorge de toda la vida. Un hombre de leyes, pero también de principios, con esa sabiduría que solo los años dan. Lo conocía desde que era un muchacho, recién salido de la universidad, y había sido él quien había redactado el acta notarial original. Concertamos una cita en su oficina, lejos de los ojos curiosos de la empresa. Al entrar, el olor a papel viejo y a tinta me envolvió. Don Ernesto, con sus gafas en la punta de la nariz y su cabello blanco como la nieve, me recibió con un abrazo cálido. «Elena, querida, qué gusto verte. Pero tu rostro me dice que no es solo una visita social. ¿Qué te trae por aquí?» Le extendí la carpeta de cuero con las iniciales de Jorge y mías. Él la tomó, sus ojos brillando al reconocer el grabado desgastado. «Ah, esta carpeta me trae muchos recuerdos. Jorge y tú eran un equipo formidable». Con mano temblorosa, abrí el acta notarial y se la entregué. Él se puso las gafas, leyó en silencio, su ceño frunciéndose con cada línea. Pasaron varios minutos, que a mí me parecieron horas, solo el tic-tac de un viejo reloj de pared rompiendo el silencio. Finalmente, levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. «Elena», dijo con voz grave, esto es oro molido. Jorge fue un genio. Esta cláusula, en caso de disenso grave o incapacidad de los socios principales, la gestión y el poder decisorio recaerán en el socio fundador con mayor antigüedad y experiencia demostrada en la administración, debiendo su voto ser el decisivo en cualquier asunto que comprometa la visión y los valores originales de la sociedad. Es irrefutable, es legalmente blindada, y la antigüedad y experiencia. Eso te apunta directamente a ti. Mi corazón dio un salto. Pero, ¿pueden ignorarla? ¿Pueden decir que estoy senil, que no entiendo? Don Ernesto sonrió, una sonrisa triste. Pueden intentarlo, Elena, pero tú eres una mujer lúcida, con la mente más clara que muchos jóvenes que conozco, y yo soy el notario que firmó esto. No hay forma de que lo ignoren. Esta acta les da un poder, Elena, que ellos no saben que tienes. Jorge no confió en nadie más que en ti para cuidar lo que construyeron. Me explicó cada detalle, cada implicación legal, la forma en que el acta protegía la visión original de la empresa, mis derechos como fundadora y la imposibilidad de que cualquier reestructuración pasara por encima de ella si yo me oponía. Salí de la notaría con una sensación de paz mezclada con una poderosa determinación. Había un plan. Mientras tanto, en la empresa, Leticia y Ricardo seguían con sus planes de expansión, su arrogancia creciendo con cada día que pasaba. Los escuchaba hablar en voz alta por los pasillos sobre cerrar el trato en Honduras y firmar los papeles la próxima semana. Leticia, en particular, se jactaba de haber limpiado la casa y de haber modernizado las operaciones. Un día, la escuché decir a un grupo de socios jóvenes: «Hay que dejar de lado los sentimentalismos. El negocio es el negocio. La abuela Elena tuvo su tiempo, pero ahora necesitamos gente con visión, gente que entienda el mercado actual,
no el de hace 50 años. La frase, llena de desprecio, me clavó un alfiler en el corazón, pero también encendió una chispa de fuego. No solo era por mí, era por Jorge, por los años de esfuerzo, por el legado. Mi siguiente paso fue discreto, pero estratégico. Le pedí a Margarita que organizara una pequeña reunión con los socios más antiguos de la empresa, los que habían trabajado codo a codo con Jorge y conmigo. No los había invitado a la reunión donde Leticia me humilló. Ellos estaban al tanto de la situación, y sabía que compartían mi preocupación. La reunión fue en una pequeña sala de conferencias que pocas veces se usaba, en el piso de abajo, lejos del ojo vigilante de Leticia. Éramos 5, yo, Margarita y 3 socios que representaban el alma original de la empresa. Don Pedro, el jefe de producción, un hombre que había empezado como aprendiz de carpintero. Doña Carmen, la directora de ventas que había viajado por todo el país abriendo mercados. Y don Luis, el contador principal que había llevado los libros desde el inicio. Todos, con sus canas y arrugas, tenían el peso de la historia en sus miradas. Les hablé con el corazón en la mano. Les conté lo que había sucedido en la sala de juntas, la humillación, la indiferencia de Ricardo. No hubo lágrimas, solo una voz firme y una mirada llena de la determinación que había crecido en mí. Luego, les mostré una copia del acta notarial. El silencio en la sala fue palpable mientras la leían, sus rostros reflejando sorpresa, luego alivio, y finalmente una furia contenida. «¡Pero esto es increíble, Elena!», exclamó don Pedro, golpeando la mesa suavemente con la palma de la mano. Jorge siempre pensó en todo. Con este documento, ellos no pueden hacer nada sin tu aprobación. Doña Carmen, con sus ojos vivaces, añadió, y esta cláusula sobre valores originales de la sociedad, eso es fundamental. Leticia está llevando la empresa en una dirección que Jorge nunca hubiera aprobado. Despidos, subcontratación de materiales de baja calidad para ahorrar costos, todo en nombre de la modernidad. Don Luis, el más silencioso de todos, asintió gravemente. Ella ha estado desviando fondos para su propia empresa de consultoría, doña Elena. Lo he visto en los libros, discretamente. Y los números de la expansión a Centroamérica son inflados. Hay contratos con empresas fantasma. Creo que Leticia y Ricardo están planeando sacar dinero de la empresa para un beneficio personal. La revelación me golpeó como un rayo. No solo era arrogancia, era fraude. Y mi propio hijo, involucrado. Mi corazón se encogió de dolor, pero mi mente se volvió más fría y calculadora. «Gracias, Luis», le dije. «Necesito que guardes esos informes y los copies sin que nadie se entere. Son nuestra prueba». Él asintió, su rostro sombrío. «Ahora, esto es lo que haremos», les dije, mi voz adquiriendo un tono de mando que no usaba desde hacía años. Les expliqué mi plan. No se trataba de venganza, sino de justicia, de proteger el legado de Jorge y el futuro de la empresa. El momento clave sería la próxima reunión de socios, la misma que Leticia había convocado para aprobar los nuevos estatutos y la expansión a Centroamérica. Ella planeaba hacerla una semana después, un viernes, en la misma sala de juntas donde me había humillado. Ese día, les dije, vamos a hacerles ver quién realmente manda en Muebles del Sol. La mirada en los ojos de mis aliados era de lealtad absoluta. Eran el alma de la empresa, y ahora eran mi ejército silencioso. Pasaron los días. Leticia y Ricardo se volvieron más confiados, más arrogantes. Leticia se paseaba por los pasillos con una sonrisa de suficiencia, hablando por teléfono en voz alta sobre los grandes cambios que se avecinaban. Ricardo, como siempre, parecía su sombra. Una tarde, lo vi salir de la oficina de Leticia con un manojo de papeles en la mano, riéndose. «La abuela ni se enterará», lo escuché decir. Sentí una punzada de dolor, pero la ignoré. La ironía era tan grande que casi me ahogaba. Ellos se reían, sin saber que cada risa era un clavo más en el ataúd de su propia arrogancia. Llegó el día de la reunión. La atmósfera en la empresa era tensa, electrizante. Los empleados sentían que algo grande estaba por suceder. Leticia había convocado a todos los socios, incluso a los más pequeños, a la sala de juntas. Quería un apoyo masivo para sus nuevas propuestas. Cuando llegué a la empresa, vestía un traje de lino beige.
sencillo pero elegante, el mismo que usaba en las reuniones importantes con Jorge. Mi cabello, que solía llevar en un moño estricto, estaba suelto, en ondas suaves, un toque de feminidad que me recordaba quién era antes de que la vida me endureciera. No entré por el pasillo principal, sino por la puerta trasera, la que daba al taller. El olor a madera y barniz me envolvió, un abrazo familiar que me llenó de fuerza. Los carpinteros, con sus manos sucias y sus rostros curtidos, me saludaron con respeto, algunos con una inclinación de cabeza. «Buena suerte, doña Elena», susurró uno de ellos, don Ramón, el más antiguo del taller, el mismo que le había enseñado a Ricardo a usar la sierra. Le di una sonrisa confiada. Entré a la sala de juntas puntual, la misma hora que Leticia había programado. Esta vez, la puerta estaba abierta. Los 15 socios ya estaban sentados, la misma mesa de caoba. Leticia y Ricardo estaban en la cabecera, ella en mi antigua silla, él a su lado. Me miraron con sorpresa, con esa mezcla de desprecio y curiosidad que me había vuelto familiar. Los socios más antiguos, los que estaban conmigo, me lanzaron miradas de aliento. No había silla para mí. Leticia me miró con una sonrisa altanera. «Abuela Elena, no esperábamos verla. Pensamos que preferiría quedarse en casa. Ya hemos empezado a discutir los nuevos estatutos». Su voz era un cuchillo afilado. Esta vez no hubo silencio. Caminé con paso firme hasta el frente de la sala, no hacia la mesa, sino hacia el atril donde Leticia había colocado sus diapositivas. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Ricardo parecía incómodo, pero Leticia estaba radiante, convencida de su victoria. Me detuve frente al atril, mi espalda recta, mi mirada desafiante. Saqué el acta notarial de mi cartera, no la original, sino una copia autenticada por don Ernesto. La sostuve en alto para que todos pudieran verla. El papel, ya conocido por algunos, pero un enigma para la mayoría. Leticia me miró con una ceja levantada. «Abuela, ¿qué hace con eso? ¿Es un recuerdo de sus tiempos?» Su tono era de burla. La ignoré. Me volví hacia los socios, mi voz clara y resonante. «Estimados socios, he venido a esta reunión no como una observadora, sino como la socia fundadora, Elena Torres». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. He estado escuchando las propuestas de la señora Leticia y de mi hijo Ricardo. Propuestas que, según ellos, modernizarán la empresa y la llevarán a un nuevo nivel. Miré a Leticia directamente. Su sonrisa comenzó a tambalearse. Sin embargo, me temo que hay un pequeño detalle que la señora Leticia y mi hijo Ricardo han olvidado, o quizás han preferido ignorar. Sentí la microtensión en el aire. Algunos socios se inclinaron hacia adelante, curiosos. Leticia se enderezó en mi silla, su rostro empezando a mostrar signos de irritación. «Abuela, le ruego que no interrumpa. Esto es una reunión seria». Levanté la mano, ignorándola. «Esta acta notarial», dije, mi voz alzándose, firmada por mi difunto esposo, Jorge Torres, y por mí, en los primeros años de Muebles del Sol, establece claramente los términos de la gobernanza de esta empresa. Y empecé a leer en voz alta, clara y pausada, la cláusula clave sobre el socio fundador con mayor antigüedad y experiencia demostrada en la administración. La ley, escrita en papel, por fin hablaba. Los rostros de los socios cambiaron, de la curiosidad a la comprensión, y luego al asombro. Algunos se voltearon a ver a Ricardo y Leticia. El rostro de Leticia palideció. Miró a Ricardo, que ahora sí me miraba, con los ojos abiertos de incredulidad. Había sabido de la existencia de un documento importante, pero siempre creyó que era algo de Jorge, una formalidad sin importancia. Nunca le prestó atención a las palabras de su padre. «Pero eso es antiguo», tartamudeó Leticia. «Eso no tiene validez hoy en día. Hemos reestructurado la empresa». Me acerqué más a ella, mis ojos fijos en los suyos. «Antiguo, sí, pero legalmente blindado, Leticia. Y esto significa que cualquier decisión que comprometa la visión y los valores originales de Muebles del Sol necesita mi aprobación. Y si hay disenso grave, mi voto es el decisivo». El silencio en la sala era sepulcral. Se escuchaba la respiración agitada de Leticia. Ella me había sacado de la silla, me había relegado al pasillo. Ahora, con un pedazo de papel,
Yo estaba recuperando no solo mi silla, sino el control de la empresa. Ricardo se levantó de su asiento, su rostro una máscara de confusión y enojo. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto es un disparate. Estás arruinando todo». Mi mirada se posó en él. «Ricardo», le dije, mi voz suave pero firme, «lo que estoy haciendo es proteger lo que tu padre y yo construimos. Proteger lo que tú, por ambición y por la influencia de tu esposa, estás a punto de destruir». En ese momento, don Luis, el contador, se levantó de su asiento, sosteniendo una carpeta. «Y permítanme añadir, señores socios, que las modernizaciones de la señora Leticia no solo comprometen los valores de la empresa, sino que también representan un riesgo financiero considerable». Y con una voz clara y profesional, comenzó a enumerar las irregularidades, los contratos inflados en Centroamérica, los desvíos de fondos, las empresas fantasma. Leticia lo miró con horror, sus ojos desorbitados. «Eso es mentira». «¡Son calumnias!», gritó. «Ricardo, di algo». Pero Ricardo estaba pálido, mudo, su mirada dividida entre su esposa furiosa y yo, que lo miraba con una mezcla de tristeza y decepción. La mesa de juntas, antes escenario de mi humillación, se había convertido en el escenario de mi reivindicación. Las 15 miradas de los socios ya no eran de pena, sino de asombro y respeto. El momento icónico, la pieza maestra de mi plan, estaba a punto de ocurrir. Y no sería un simple discurso. Sería una acción, concreta, visible, que dejaría a todos sin aliento. Leticia, en su desesperación, intentó una contraofensiva, su voz estridente. «Esto es un ataque personal. La abuela está senil, no sabe lo que dice. Está intentando sabotear el futuro de la empresa por celos». Me acerqué a la mesa, a la silla donde ella estaba sentada, la misma que había empujado lejos de mí. La miré directamente a los ojos. «Leticia», le dije, mi voz un susurro frío que atravesó el ruido de su histeria. «La que está senil es la que no lee los documentos legales y la que confunde los celos con la defensa de una vida de trabajo». Los socios me observaban, expectantes. La tensión era máxima, y entonces llegó el momento. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Leticia, que había estado a punto de explotar en un torrente de acusaciones, se quedó muda, su rostro una máscara de puro shock. Ricardo, a su lado, parecía haberse encogido, la cabeza gacha, evitando mi mirada. Los 15 socios, antes divididos entre la indiferencia, la curiosidad y la lealtad, ahora me observaban con una atención casi reverencial. La copia autenticada del acta notarial seguía en mi mano, un testimonio silencioso pero irrefutable de mi poder. «¿Senil, dices, Leticia?», pregunté, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que no había exhibido en años. «No creo que una persona senil sea capaz de desentrañar una trama de desvío de fondos y contratos fraudulentos, como la que ha expuesto aquí don Luis, nuestro contador». Mis ojos se posaron en don Luis, que asintió con gravedad, sosteniendo su carpeta de pruebas. Los murmullos empezaron a extenderse entre los socios. Habían visto a Leticia en su esplendor, segura de su control. Ahora la veían desmoronarse. Leticia intentó recuperar la compostura, una risa forzada brotando de sus labios. «¡Ridículo! ¡Esto es una conspiración! Luis, tú también eres parte de esto. Estás confabulado con la abuela para sabotear mi gestión». Don Luis, siempre sereno, se mantuvo firme. «Señora Leticia, mis informes son el resultado de un análisis riguroso de los libros contables. Los hechos son los hechos». Y entonces la miré directamente a los ojos, mis labios formando una sonrisa apenas perceptible. «Y en cuanto a sabotear el futuro de la empresa, Leticia, te diré algo. El futuro de Muebles del Sol no es el que tú has planeado, lleno de atajos y fraudes. El futuro de Muebles del Sol es el que Jorge y yo soñamos. Y ese futuro empieza hoy». Di un paso hacia atrás, mi mirada recorriendo los rostros de todos los presentes. Luego, me volví hacia la puerta, que hasta ahora había permanecido cerrada. «Margarita», dije en voz alta, mi voz resonando en la sala. La puerta se abrió y Margarita entró, no sola. Detrás de ella venía un hombre de aspecto formal,
con un portafolio de cuero en la mano. Era el notario don Ernesto, y a su lado un joven apuesto, vestido con un traje impecable, que reconocí como el abogado de don Ernesto. La entrada de estas dos figuras legales, inesperada para Leticia y Ricardo, fue el golpe de gracia. Leticia abrió la boca para protestar, pero don Ernesto, con su voz calmada pero autoritaria, la interrumpió. Buenas tardes a todos. Soy Ernesto Morales, notario público. He venido a esta reunión a petición de la socia fundadora, doña Elena Torres, para formalizar una serie de acciones que ella ha decidido emprender, en virtud de la autoridad que le confiere este documento legal. Y levantó la copia del acta notarial que yo le había entregado, mostrando los sellos y firmas a todos. El joven abogado, a su lado, sacó varios documentos de su portafolio, cada uno con sellos y membretes oficiales. Ricardo, por primera vez, encontró su voz. ¿Notario? Mamá, ¿qué significa esto? Estás yendo demasiado lejos. Sus ojos, llenos de un miedo que no había visto en él desde que era niño, me buscaron. Mi corazón se encogió por un segundo. La imagen de un Ricardo pequeño, escondiéndose detrás de mí cuando algo le asustaba. Pero ese Ricardo había desaparecido hacía mucho. Significa hijo, le respondí, mi voz sin el calor de la madre, sino con la fría lógica de la empresaria, que estoy ejerciendo mi derecho a proteger lo que tu padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Un derecho que tú y tu esposa han intentado pisotear. El notario don Ernesto se aclaró la garganta. Procederemos a leer los puntos de acuerdo que doña Elena Torres, en su calidad de socia fundadora con poder decisorio, ha establecido para la reestructuración inmediata de Muebles del Sol. Leticia intentó levantarse de mi silla, pero Ricardo, con un movimiento de pánico, la agarró del brazo, susurrándole algo al oído. Ella se hundió de nuevo en el asiento, su rostro ceniciento. El abogado de don Ernesto comenzó a leer. Su voz monótona, pero cada palabra era una puñalada para Leticia y Ricardo. Primero, se suspende de inmediato la expansión a Centroamérica, hasta que se realice una auditoría exhaustiva de todos los contratos y proveedores involucrados, bajo la supervisión directa de doña Elena Torres. La boca de Leticia se abrió, una exclamación de protesta contenida por la mano de Ricardo en su brazo. La auditoría revelaría los fraudes que don Luis había detectado. Segundo, se rescinden todos los contratos de consultoría externos que no hayan sido aprobados por el Comité de Fundadores, conformado por doña Elena Torres y los socios con mayor antigüedad. Esto significaba el fin de la empresa de consultoría de Leticia, que había estado desviando fondos de Muebles del Sol. Tercero, la señora Leticia Gómez será removida de su cargo de directora de innovación con efecto inmediato. Su puesto será ocupado temporalmente por doña Elena Torres, hasta que se designe un sucesor idóneo que comparta la visión y los valores originales de la empresa. La sala estalló en murmullos. Leticia se levantó de golpe de mi silla, su cara roja de furia. Esto es inaceptable, esto es una tiranía. No pueden hacerme esto. Yo soy la que ha modernizado la empresa. Sus gritos resonaron por la sala. Ricardo, haz algo. Ella no puede quitarme mi puesto. Ricardo, ahora sí, se levantó, su cara aún pálida, pero con un atisbo de rabia. Mamá, estás destrozando mi familia, estás humillando a mi esposa en público. ¿Humillación, Ricardo?, le respondí, levantando una ceja. ¿Acaso no fue humillación lo que Leticia me hizo el otro día, al bloquear mi silla y decirme que no formaba parte de esto? ¿Acaso no fue humillación tu silencio y tu indiferencia, hijo mío? Esto, Ricardo, es justicia, no es personal, es por el futuro de Muebles del Sol. El notario continuó leyendo, imperturbable. Cuarto, cualquier cambio en los estatutos o en la junta directiva deberá ser aprobado por unanimidad del Comité de Fundadores. El voto decisivo, en caso de disenso, recaerá en doña Elena Torres. Esto significaba que Leticia y Ricardo no podrían volver a cambiar la estructura de poder sin mi consentimiento. Su poder había sido anulado. Quinto, los despidos recientes, realizados bajo el pretexto de optimización de recursos, serán revisados. Aquellos empleados que demuestren haber sido injustamente cesados serán reintegrados a sus puestos con todos sus derechos.
Las lágrimas brotaron de los ojos de doña Carmen y don Pedro, los socios antiguos. Esta medida era para los que habían sido fieles a la empresa y habían sido víctimas de la crueldad de Leticia. Finalmente, el abogado leyó el último punto, el más doloroso para Ricardo. Sexto, en vista de las irregularidades financieras y la complicidad en las acciones fraudulentas de la señora Leticia Gómez, el señor Ricardo Torres será suspendido de su cargo como gerente general por un período de 6 meses, sin goce de sueldo, tiempo durante el cual deberá asistir a un programa de ética empresarial y rendir cuentas de sus acciones. Durante este periodo, doña Elena Torres asumirá temporalmente la gerencia general. El impacto fue brutal. Ricardo se tambaleó, sus ojos fijos en mí, con una mezcla de ira, incredulidad y un dolor que por primera vez parecía genuino. «Mamá, no puedes hacerme esto. Me estás arruinando. Soy tu hijo», gritó, su voz quebrada. Leticia, entre sollozos, se abalanzó sobre él. «Esto es todo tu culpa, Ricardo. Nunca debiste permitir que esa vieja metiera sus narices en nuestros asuntos. Tu culpa, Leticia», le respondí, mi voz fría como el hielo. «Tu ambición desmedida y tu desprecio por lo que construimos. Tú lo arruinaste todo». Don Ernesto, con una solemnidad inquebrantable, les presentó los documentos legales para su firma, indicando que las decisiones eran ejecutivas y requerían su aceptación para evitar procedimientos legales más complejos. Leticia se negaba, sus manos temblaban, sus ojos furiosos. «No voy a firmar nada. Esto es una farsa. Voy a demandar». «Puede hacerlo, señora Leticia», dijo el joven abogado de don Ernesto con una calma gélida. «Pero le aseguro que los informes del contador Luis, junto con los testimonios de los socios fundadores y la validez de este acta notarial, no le dejarán muchas opciones. Los cargos por fraude y malversación de fondos serían mucho más graves que las consecuencias de aceptar la reestructuración». Leticia se derrumbó en la silla, el rostro cubierto por las manos, sus hombros temblaban con sollozos. Ricardo, en cambio, se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre. «Mamá, por favor, piensa en tus nietos. ¿Vas a dejarlos sin nada? ¿Vas a destrozar a tu propia familia?». Intentaba manipularme, pero ya no era la misma Elena de antes. «Mis nietos», le respondí, mirando a los demás socios, «merecen una empresa con valores, con honestidad. Merecen saber que el legado de su abuelo fue construido con trabajo duro, no con trampas. Y en cuanto a la familia, Ricardo, la familia se construye con respeto y amor, no con humillación y engaño. Ustedes fueron los que destrozaron la familia, no yo». Don Ernesto interrumpió la tensión con un recordatorio. «Estos documentos deben ser firmados hoy. Doña Elena Torres está dispuesta a darles una oportunidad de corregir sus errores, siempre y cuando acaten las nuevas condiciones». Leticia, con la cara empapada en lágrimas y mocos, seguía negándose. «No, esto es una injusticia». «Leticia», dijo Ricardo, su voz baja y rota, mirándola con una expresión de súplica, «no tenemos otra opción. Lo hemos perdido todo». Su derrota era palpable, su arrogancia completamente desvanecida. La miró, luego me miró a mí, con una mirada de profunda desesperación. Finalmente, tomó los documentos y firmó, con la mano temblorosa, la hoja tras hoja que el abogado le ofrecía. Leticia, al verlo, lanzó un grito de rabia frustrada, pero después de unos minutos de pataleo inútil, también firmó, con rabia, la mirada fija en mí como si quisiera incinerarme. Una vez que las firmas estuvieron en su lugar, el silencio volvió a reinar. Don Ernesto y su abogado recogieron los papeles. Leticia y Ricardo se sentaron, cabizbajos, derrotados. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Los socios, que antes habían sido testigos de la humillación, ahora eran testigos de la reivindicación. Me sentí exhausta, pero también en paz. No había gritado, no había derramado una lágrima. Simplemente había actuado, con la sabiduría que me dio la experiencia y la previsión de mi difunto esposo. Me acerqué a la cabecera de la mesa. La silla que Leticia había ocupado, la mía, estaba vacía. La miré por un instante, no con resentimiento, sino con la conciencia de que su significado había cambiado. Ya no era solo un asiento, era un trono de responsabilidad,
de valores recuperados. Con una calma que sorprendió incluso a Margarita, la empujé suavemente hacia mi lugar, me senté y miré a los socios. Ahora, dije, mi voz llena de una nueva determinación. Hablemos del verdadero futuro de Muebles del Sol, de la madera de calidad, del trato justo a nuestros empleados, de la honestidad en nuestros negocios. Ricardo me miró, y por primera vez vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, un atisbo del hijo que había sido. Leticia, en cambio, solo me lanzaba miradas de odio. Sabía que el camino no sería fácil, que la reconciliación total era una fantasía. Pero había establecido nuevas reglas, había reclamado mi lugar y había protegido el legado de Jorge. El verdadero trabajo, el de reconstruir la confianza y los valores, apenas comenzaba. Pero yo, Elena Torres, la vieja que no formaba parte de esto, estaba lista para liderar. Los días que siguieron a la reunión fueron como un torbellino de aire fresco para Muebles del Sol. Se sentía una energía diferente en los pasillos, un zumbido de esperanza y alivio. Los empleados, especialmente los más antiguos, me saludaban con una calidez que me llenaba el alma. Había recuperado mi silla, sí, pero más importante aún, había recuperado la confianza y el alma de la empresa que Jorge y yo construimos. Mi primer acto oficial como gerente general provisional fue la auditoría a fondo de todos los contratos de la expansión a Centroamérica. El joven abogado de don Ernesto, un muchacho llamado Mateo, y el fiel contador don Luis trabajaron codo a codo conmigo, desentrañando la maraña de engaños que Leticia y Ricardo habían tejido. Los resultados no tardaron en llegar. Contratos con empresas fantasma, sobreprecios descarados en la compra de materiales y, lo más doloroso, una parte de los fondos de la empresa desviados directamente a cuentas bancarias ligadas a la empresa de consultoría de Leticia. La evidencia era abrumadora. Cuando confronté a Ricardo con los documentos, su rostro se puso pálido como la cera. Se sentó en la misma silla donde Leticia se había derrumbado, la cabeza entre las manos. Mamá, no sabía que era tanto. Leticia me aseguró que eran solo maniobras fiscales para optimizar ganancias. Su voz era un susurro de vergüenza. Lejos de ser maniobras fiscales, eran fraudes claros, que ahora se presentaban con pruebas irrefutables. Ricardo, le dije, mi voz suave pero firme, la ignorancia no es excusa cuando se trata de la honestidad de la empresa que tu padre te dejó. Tú eres un hombre, no un niño. Tenías que haber cuestionado, no seguir ciegamente a tu esposa. Me dolía verlo así, hundido en su propia miseria, pero la lección tenía que ser aprendida. Las consecuencias tenían que ser reales. No podía permitir que la empresa cayera en el mismo agujero por sentimentalismos. Le expliqué que la auditoría ya estaba en manos de don Ernesto y que, si bien yo no presentaría cargos penales en mi contra o el de Leticia, el daño financiero era innegable y el castigo de la suspensión seguía en pie. Los 6 meses de suspensión, Ricardo, serán un tiempo para que pienses, para que entiendas lo que significa el verdadero trabajo, la verdadera responsabilidad, y para que decidas qué tipo de hombre quieres ser. Leticia, por su parte, reaccionó con una mezcla de furia y victimismo. Intentó movilizar a algunos de los socios más jóvenes que ella había traído, a quienes había prometido ascensos y beneficios. Pero el peso de las pruebas, la intervención del notario y la lealtad de los socios antiguos fue demasiado fuerte. Se encontró aislada, su modernidad y sus innovaciones expuestas como una fachada para la codicia. Intentó hablar conmigo, primero con súplicas, luego con amenazas veladas de hacer un escándalo público. Pero yo me mantuve firme. «Leticia», le dije un día, mientras ella intentaba interceptarme en el pasillo, «tus días de manipular y engañar han terminado. Si quieres un escándalo, te aseguro que la verdad que saldría a la luz no te favorecerá en absoluto. Te recomiendo que aceptes tu salida con la mayor discreción posible». Se fue, con la cola entre las patas, sin volver a molestar. Sabía que había perdido. Mi prioridad inmediata fue reintegrar a los empleados que habían sido injustamente despedidos. Margarita me ayudó a identificar a cada uno. El día que regresaron, el taller estaba lleno de abrazos, lágrimas y sonrisas genuinas. Don Ramón,
el viejo carpintero, se acercó a mí con los ojos llenos de humedad. Gracias, doña Elena. Pensé que nunca volvería a ver mi sierra. La vista de sus rostros, llenos de esperanza renovada, fue la mejor recompensa. Era el espíritu de Muebles del Sol, el espíritu que Jorge siempre había valorado, volviendo a brillar. Mientras tanto, en mi papel de gerente general, me dediqué a restaurar la integridad financiera y operativa de la empresa. Revisamos todos los procesos, eliminamos los proveedores de baja calidad y retomamos los proyectos de expansión, pero esta vez con la debida diligencia y transparencia. Invité a don Pedro, doña Carmen y don Luis a formar parte de un nuevo comité de valores y ética, para asegurar que las decisiones futuras se alinearan con los principios fundacionales de la empresa. Su sabiduría y experiencia eran invaluables. No había necesidad de un CEO ejecutivo con ambiciones desmedidas. La empresa funcionaba mejor con el liderazgo de aquellos que realmente entendían su esencia. La relación con Ricardo fue la más compleja. Durante sus 6 meses de suspensión, vivía en casa, con la vergüenza grabada en su rostro. Al principio había resentimiento, silencio, miradas de reproche. Pero yo no lo abandoné. Cada tarde, después del trabajo, me sentaba con él, no para sermonearlo, sino para hablarle de la empresa, de los valores de Jorge, de la importancia de la honestidad. Le pedí que leyera los viejos diarios de su padre, los bocetos, las cartas, que pasara tiempo en el taller, escuchando a los carpinteros, sintiendo el olor de la madera. Al principio se resistió, pero poco a poco vi un cambio en él. Empezó a ir al taller, a hablar con los trabajadores, a observar cómo se hacía un mueble desde cero. Una tarde lo encontré lijando una silla, sus manos manchadas de viruta, su rostro concentrado. Me recordó a Jorge. Un mes antes de que terminara su suspensión, Ricardo se acercó a mí en la cocina, mientras yo preparaba la cena. «Mamá», dijo, su voz suave, lo siento de verdad, por cómo te tratamos, por lo que hice. Me dejé llevar por la ambición de Leticia, por la idea de hacerme rico rápido. Olvidé todo lo que papá y tú nos enseñaron. He estado leyendo los diarios de papá. Él era un genio, mamá. Y tú siempre fuiste su ancla. Nunca debí haber permitido que te humillaran. Me avergüenzo de mí mismo. Me acerqué a él y por primera vez en mucho tiempo lo abracé. No fue un abrazo de perdón fácil, sino de una reconciliación condicionada, de un comienzo. El camino es largo, hijo, pero lo importante es que lo has entendido. Leticia, después de un tiempo, se mudó de la casa con mis nietos. La separación fue dura, especialmente para mis nietos, a quienes adoraba, pero les expliqué, con la verdad a medias, que necesitaban un tiempo separados para que todos pudieran sanar. Los visitaba a menudo, manteniéndome presente en sus vidas, asegurándome de que supieran que el amor de su abuela era incondicional. Cuando terminaron los 6 meses de suspensión, Ricardo, con una humildad renovada, regresó a Muebles del Sol. No como gerente general, sino en un puesto de supervisión en el taller de diseño, cerca de la producción, donde Jorge había comenzado. Tenía que volver a aprender, a sentir el negocio desde la base. Y yo, Elena Torres, permanecí en la gerencia general, rodeada de mi comité de socios leales, asegurándome de que cada decisión fuera por el bien de la empresa, de los empleados y del legado de Jorge. No volví a sentirme como un mueble viejo y olvidado en el pasillo. Al contrario, cada mañana, al llegar a la empresa, el primer lugar al que iba era al taller, a saludar a don Ramón y a los carpinteros, a ver el progreso de los muebles, a sentir el olor a madera que me recordaba a Jorge. Luego subía a mi oficina, la que había sido de Jorge, y me sentaba en mi silla, la misma silla de caoba que Leticia había empujado al rincón. Esa silla ahora no era solo un símbolo de poder, sino de resiliencia, de sabiduría y de un amor que había trascendido la vida. Mi historia no terminó con una venganza amarga, sino con la restauración de la justicia y los valores. Aprendí que la verdadera fuerza no está en el grito más fuerte, sino en la voz que se eleva con la verdad y la dignidad. Y que a veces, cuando te sacan de tu silla y te relegan al pasillo, es solo para que puedas ver el camino con mayor claridad. Muebles del Sol, la empresa que Jorge y yo construimos, seguía siendo el hogar de nuestros sueños. Y yo,
Elena Torres, era su guardiana inquebrantable. Y así, con el sol de la mañana colándose por la ventana de mi despacho y el suave olor a madera y barniz en el aire, supe que, al final, siempre hay un rincón secreto donde la verdad espera pacientemente para ser revelada.